Buen domingo nos dé el Señor. Domingo 29 de octubre, año 2023. Correspondiente para la liturgia al 30º domingo del tiempo ordinario o domingo durante la lectura durante el año. Hoy vamos a conocer, a escuchar la palabra del Señor que se nos manifiesta desde esos atributos principales que podríamos, si algo podemos decir del Señor, ya el Evangelio de Juan nos dirá que Dios es amor, pero si algo podemos decir de nuestro Dios es que es misericordioso y el Dios de justicia. Los textos de esta jornada y para toda esta semana que nos acompañen, que vaya en este sentido, este Dios plenamente amor, este Dios siempre misericordioso y el Dios de la justicia. Estos son los textos siguientes. Del libro del Éxodo, capítulo 22, verso 20 al 26. Dice esta palabra: así dice el Señor. No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fueron ustedes en Egipto. No explotará a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y les haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si presta dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Salmo 17. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. De la carta de Pablo a la comunidad de Tesalónica, en el capítulo 1, los versículos 5 al 10 de esta carta primera a los tesalonicenses, dice nuestro amigo Pablo: hermanos, saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien, y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así, llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde su iglesia la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicieron, cómo, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que los libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Del Evangelio de Mateo, capítulo 22, los versículos 34 al 40. Dice la palabra: en aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero.
El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Breve, breve, que te quiero breve. Brevísimos los textos de hoy, pero cargado con todo lo que debemos saber. Mejor, cargado con todo aquello que debemos saber y poner en práctica. Es la lógica. Aprendiendo específicamente de la comunidad hoy, que nos dice el queridísimo Pablo, la comunidad de Tesalónica, en esta carta primera, diciendo la gente es que está hablando de ustedes, de cómo son ustedes, de cómo van viviendo. Hasta nosotros, dice Pablo, llega la resonancia del amor que va vibrando en esta comunidad y del ejemplo que hemos dado en el Señor. Y ese ejemplo es el que está haciendo vivir en medio de la adversidad, y dice el texto, en medio de tanta lucha que llevan y que van arrebatando por aquí y por allá, a pesar de todas esas luchas, ustedes siguen en la sintonía y en el caminar con la alegría del Espíritu Santo. Esto nos podría bastar para que, como comunidad, en medio de los avatares propios que tenemos, de las adversidades y dificultades, vayamos a esta comunidad de Tesalónica y escuchemos cómo Pablo habla de ella. En medio de las luchas mantienen la alegría del Espíritu Santo, que también se pueda decir de nosotros y nosotras por toda parte. A pesar de los pesares, la alegría del Espíritu Santo brilla en la comunidad y brilla en esa persona. Y gritar, porque no, también con el Salmo, esto es porque yo te amo, Señor, y tú eres mi fortaleza. Que este estribillo del Salmo 17 nos pueda acompañar durante esta jornada y la semana. Yo te amo, primer grito que brota del corazón, Señor, tú eres mi fortaleza. Que podamos decirlo, que podamos vivirlo. Tal cual, para que se dé esta vivencia, esta experiencia, hemos escuchado en este capítulo 22 del libro del Éxodo, básico, aquello por lo que vibra el corazón de Dios. Aquellas personas, aquella clase específica que le ponen ese corazón al Señor que se engancha en la misma sintonía de ella. Hoy hemos escuchado que el Señor es el que protege al extranjero, es decir, al inmigrante, a huérfanos y viuda. Y después va a sugerir el texto, y es un texto que deberíamos recordarlo por la originalidad de la palabra recuerdo, es decir, recordis, volver al corazón, que sería la traducción que podríamos hacer de esta palabra, que dice lo siguiente: no oprimirás ni vejarás al forastero, porque tú fuiste un forastero, como diría el libro del Deuteronomio, capítulo 26. Mi padre era un arameo errante, y en tanto que mi padre era un arameo errante, no te toca a ti, sino ponerte al servicio de los forasteros, de los inmigrantes que están en tu tierra, que están en tu país, que están en tu patria, porque tú, tu padre, también fueron extranjeros, gente que fue trashumando la vida buscando un mejor espacio donde vivir. Pero además el texto nos marca viudas y huérfanos como los anahuín de Yahvé, los pobres de Yahvé, los protegidos del Señor. Si te mete con los extranjeros, si te mete con los inmigrantes, si te mete con los pobres, si te mete con los huérfanos, si te mete con la viuda que nadie defiende, recuerda que el Señor es su Goel, es decir, su defensor. Todavía un poquito más el texto del Éxodo hoy, porque nos dirá que si presta dinero a uno de mi pueblo, si presta dinero, tú no puedes ser usurero. No te conviertas en ladrón de la gente de tu pueblo ni de nadie. Cuando hay gente que tiene necesidad y tú puedes, presta, da desde lo tuyo, pero no para obtener los intereses y el beneficio que desangran, tú convirtiéndote en sanguijuela de la gente aquella a quienes tú prestas porque tú tienes mayores posibilidades. El Éxodo va a decir, no te puedes convertir en sanguijuela para la gente. Además, todavía un poquito más, si tomas algo prestado, en este caso el manto para protegerse del frío, el manto de tu prójimo, si toma aquello que le es necesario a la gente para vivir, para la salud, para la educación, tú no te puedes quedar con eso la vida entera.
tiene que devolver porque lo necesita. Y aquí está reflejado de manera simple en la expresión del manto, cuando dice que con qué se va a cubrir. Si grita a mí, ese que tú has hecho el mal con quedarte con lo que pertenece. Pensemos en términos políticos, nuestros políticos de manera general, no la política, los políticos, no la política, repito, los políticos, porque la política es la ciencia excelsa, como diría Juan Pablo Duarte, la ciencia más excelsa y más bella después de la filosofía, diría Juan Pablo Duarte. Hablo de los políticos que se aprovechan de lo que corresponde para todo de la res pública, de las cosas públicas, para beneficio personal. Cuando el pobre grite, yo le escucharé porque yo soy compasivo, pero contigo que has robado al pobre, no tendré compasión. Nos acecha el texto hoy en Mateo 22, la pregunta capciosa que se le va a hacer el maestro de Nazaret, y el texto de hoy empieza diciendo en este capítulo 22 que los fariseos, al escuchar que Jesús había hecho callar a los saduceos, que ya no tenían más argumentos contra Jesús, también ellos mandaron un maestro, un experto en la ley, para preguntar cuál es el mandamiento principal de la ley. Ya lo conocemos porque lo hemos dicho hasta la saciedad en distintos momentos en este intento de reflexión bíblica que hacemos por la mañana, tanto los domingos como de lunes a sábado. Pues la respuesta es con el Deuteronomio, lo que es el credo también del pueblo de Israel. Shema Israel Adonai Elohim Echad, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, amará al Señor con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu persona, con todo lo que tú eres, con todo tu ser. Eso lo saben, como diría el dicho dominicano, hasta los chinos de Bonao. Eso lo sabe todo el mundo. Titri Mondati lo conoce y lo sabe. Pues si lo sabe, que es la respuesta que va a dar Jesús, hay un gemelito de este que no se puede dar el mandamiento principal si no nos enganchamos con el mandamiento segundo. Levítico 19 sería lo que está diciendo Jesús ahora. Y este mandamiento segundo es gemelito, lo pone delante y se parece. La manera propia de confirmar que es cierto nuestro amor a Dios, primer mandamiento, es si nuestro amor a la humanidad toda, pero no ese general que no abarca a nadie, sino en la persona concreta del ser humano, de la persona que yo puedo ver, que aquí se dice como el prójimo, no es real nuestro amor a Dios. Juan en su carta nos dirá, y con ello podemos concluir, cuando nos advierte, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano que ve constantemente, mendas, es un mentiroso, es una falacia. La confirmación de nuestro amor, nosotros que nos decimos muy religiosos, gente de culto, gente de misa diaria, tal vez yo como sacerdote, la confirmación real, tocable, palpable, tangible, inteligible del amor a Dios es mi amor concreto en personas concretas con nombre y apellido, sobre todo el extranjero, el huérfano, la viuda. Hacemos un acto de fe en los corazones de Jesús y de María. Creemos que Dios no nos envía a condenar a nadie. Creemos en el poder del amor que sirve hasta la muerte. Creemos que la salvación nos llega por la cruz y la glorificación del Señor. Esta fe es el principio dinámico que penetra, orienta y da sentido a nuestra vida. Buen domingo nos dé el Señor.